Muchas gracias, amigas, amigos de los medios de comunicación. Me da mucho gusto saludarles e informarles que ayer recibimos una lamentable noticia con respecto a un gran problema que ya se convirtió en un asunto de seguridad nacional, la escasez del agua y un asunto de seguridad mundial. Las capas de hielo de los polos han sufrido un acelerado ritmo de proceso que derrite el hielo en los polos, aumentando el nivel del mar al menos a 10 centímetros, 100 centímetros. Esto explicó Axel Timmermans. El propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró que los niveles globales del mar ya han aumentado en promedio 20 centímetros durante el último siglo. El climatólogo June Park predice que el punto de inflexión ocurrirá en el momento que nuestro planeta tenga un aumento de la temperatura de 1.8 grados centígrados. El cambio impactará a todos los continentes, incluidos los centros urbanos del Cairo, Bombay, Shanghái, Londres, Los Ángeles, Nueva York y Buenos Aires. No se trata de alertar, se trata de entender y adelantarnos a una circunstancia de la cual tenemos responsabilidad. Los poderes públicos no podemos ser omisos a una circunstancia que nos puede llevar a una tragedia. El incremento en los niveles del mar, del agua en el mar, genera afectaciones en ciudades que se encuentran bajo el nivel de los océanos. Hemos vivido en los últimos 10 años tragedias, no solo en Florida, sino también en Europa, en México y en diversos países de los 5 continentes. A tiempo estamos comentando que el programa que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado para reforestar a nuestra patria es un programa sin duda oportuno. Es un programa que busca revertir el calentamiento global. De la misma forma, los programas de desalinización y las leyes que hemos aprobado en el Senado para poder transformar y aprovechar el agua de los mares tiene una implicación en esa materia. El aprovechamiento del agua no solo es un derecho humano, implica prever su consumo, su potabilización y su aprovechamiento racional, tal como lo marca, tal como lo dicta los compromisos internacionales que México ha firmado con la Organización de Naciones Unidas. Hay un dato que es fundamentalmente básico para entender esta problemática. Nuestro planeta tiene en su superficie 70% de agua, está cubierto por el 70% de agua. Esa superficie, el 97.5 corresponde a agua del mar, agua salada. El 2.5% es agua dulce. Sin embargo, esta agua dulce, para que tenga utilidad, necesita un proceso de extracción, de potabilización y de aprovechamiento correcto. 70% de este 2.5% de agua dulce se encuentra en glaciares, mismos que al derretirse se mezclan con agua salada y pierden su valor para el consumo humano y consumo industrial. El 30% se encuentra en el subsuelo, en aguas profundas, en zonas profundas, cuyo costo es elevado para su extracción y complicado aún tecnológicamente para los países que no cuentan con recursos financieros para ello. Y apenas el 1%
es agua disponible que se encuentra en las localidades para el aprovechamiento. De este 1% de agua que se utiliza, del 2.5% del agua en la superficie terrestre, se utiliza prácticamente el 69% para el sector agropecuario, el 19% para los usos industriales y el 12% para el uso doméstico o en viviendas. Es un tema complejo, es un tema que requiere de inversiones y es un tema que, al ser un problema social, al ser una necesidad humana, al convertirse en un derecho humano, se ha convertido en el mundo en un problema de seguridad global. Por eso hemos presentado reformas e iniciativas en el Senado de la República para garantizar el uso, el aprovechamiento y la transformación de las aguas saladas y la transferencia de tecnología para poder de manera oportuna atender este tema. Los deshielos de los polos son sin duda un problema que tiene que ver con el cambio climático, pero el acceso al agua es otro problema central que genera una afectación prácticamente en 20 países del mundo, donde México está considerado como los principales países con crisis en materia de suministro y aprovechamiento de agua para el consumo humano, para el consumo agrícola y para el uso industrial. Así es que este es el comentario que tengo hoy para ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación, y claro que estoy atento a cualquier pregunta que hubiera con respecto a este y otros temas de orden específico por la sesión ordinaria que tenemos. Sí, senador, tenemos una pregunta del Diario de Puebla, nada más que ahorita se está trasladando hasta este micrófono para que usted la escuche. Senador, buenas tardes. Hola. Yo quisiera preguntarle cuál es su opinión acerca de la marcha del domingo. Nada más su opinión, por favor. ¿Cómo no? ¿Tu nombre, por favor? Laura. Laura. Gracias, Laura. Sí. Sin duda, cualquier proceso de ejercicio de nuestros derechos debe de ser entendida en el Senado como el ejercicio de la libertad de expresión y libertad de tránsito. Como presidente del Senado te diría con claridad que aquí en el Senado recibimos por lo menos en promedio 3 manifestaciones, marchas al día. Entonces, es un ejercicio pleno que tenemos las y los mexicanos. Como miembro del Grupo Parlamentario de Morena, te diría en esa separación de responsabilidades que sin duda hay un ejercicio de desinformación con respecto a lo que sucede con o lo que significó la aprobación de la modificación a leyes secundarias en materia de reforma electoral y que no corresponden a la realidad de lo que aquí se aprobó. Y te pongo un ejemplo de lo que no queremos que suceda. No puede ser que un integrante del órgano electoral se autopromueva por finiquito 10 a 12 millones de pesos por haber cumplido con su servicio a la nación. Ese es el ejemplo de lo que no queremos. Muchas gracias, senador. A tus órdenes. También vía remota, Carlos Guzmán, de CMX Noticias, le escribe: ¿qué acciones considera que se deben implementar y se pudieran legislar para evitar el desabasto del agua? Y otra, ¿México tiene las condiciones para recibir una planta como Tesla y el impacto en el tema del agua en los procesos de producción? Gracias a Carlos a distancia, poderles comentar que esta rueda de prensa que doy
recoge una serie de iniciativas que hemos procesado senadoras y senadores y que tienen que ver con el asunto que corresponde a la atención y la prevención en el uso eficiente del agua. Lo que están haciendo en la Ciudad de México, por ponerles un ejemplo, lo que se está haciendo en la Ciudad de México para aprovechar el agua, canalizar el agua de lluvia, transformar el agua residual y el aprovechamiento, también se tiene que hacer en todos los estados de la República. Presenté una iniciativa porque una gran cantidad del agua que corre superficialmente, el 30%, es agua que por las precipitaciones pluviales cae al suelo, se contamina, cae a los techos, se contamina, llega a las barrancas, se contamina con los drenajes y no tiene un aprovechamiento humano, industrial, agropecuario. La orografía de nuestro país nos permite que en los 32 estados de la República podamos establecer bordos, podamos establecer ollas captadoras de agua, podamos establecer presas y represas para poder utilizar esas zonas orográficas que son de almacenamiento natural para la recarga de los mantos freáticos y el aprovechamiento. Esa es la parte donde en el futuro inmediato tendremos que invertir recursos para el aprovechamiento del agua pluvial y para la transformación del agua salada de los mares, de los océanos y desde luego para el aprovechamiento de las viviendas que hay en todas las zonas áridas y de escaso acceso al agua para aprovechar las temporadas de lluvia, que con el cambio climático ha hecho que la lluvia se dé en semanas prolongadas, en ciclos diferenciados, y que la temporada de seca también tenga ciclos diferenciados en temporadas diferenciadas. Esto, sin duda, significa utilizar la tecnología y la ciencia para el aprovechamiento y de la misma forma. Cuando yo escucho a una persona que dice que sembrar un árbol es algo inútil, yo les diría que es inútil el que lo piensa, porque no sabe que el árbol atrae la lluvia y que el árbol al ser parte de un ecosistema evita la erosión y en el conjunto del bosque significa la atracción de corrientes superficiales de aire que contiene agua. Es lamentable escuchar a una persona que diga que sembrar un árbol es inútil cuando el propio árbol te produce un clima que combate el sobrecalentamiento global. Por eso es que hay acciones integrales que hay que tomar y que son parte de las reformas y modificaciones a la ley. La ley de economía circular que está en diputados debe de aprobarse ya sin demora. La aprobamos en el Senado por unanimidad, igual que el artículo 4 constitucional para elevar a rango constitucional el derecho a la vida del planeta. La ley de economía circular ya se debe de aprobar en la Cámara de Diputados para garantizar estímulos a empresas privadas y públicas que reutilizan los desechos orgánicos e inorgánicos, los reciclan y con la materia orgánica producen compostas y lombricompostas para el enriquecimiento de los suelos. Y los plásticos, papel, cartón, vidrio, metal, se reutilizan para evitar su contaminación a cielo abierto y que esto convierte en foco de contaminación para los seres humanos y en foco de contaminación para los mantos freáticos. Así es que es un tema integral que tenemos que hacer. Las senadoras, senadores, los diputados, diputadas, no debemos por burocracia o por paternidades malentendidas detener el trabajo legislativo a favor del cuidado del medio ambiente. Y sobre el otro tema que pregunta Carlos, el presidente de la República anunció hoy la consolidación de la inversión de Tesla en México.
Y el hecho de que esté decidida la inversión en Nuevo León es una extraordinaria noticia para México. Nos hubiera gustado que llegara a Puebla. Nosotros también tenemos agua en Puebla, de los glaciares del Citlaltépetl, de la Sierra Negra, de la Malinche y del Ixtapopo. Tenemos más agua que en Nuevo León. Sin embargo, estamos seguros que otras empresas se van a asentar a Puebla para desarrollar la industria de litio y la transformación del auto eléctrico. Tenemos la confianza. Puebla seguirá siendo un punto de atracción para la inversión directa extranjera y para el fortalecimiento de la inversión local. Quiero felicitar al presidente de la República por el anuncio que él hizo sobre la instalación de Tesla, la planta productora de autos eléctricos en Monterrey. Y quiero recordarles lo que hace 3 años comenté aquí en este mismo espacio, que el litio era el oro blanco del planeta. Hace 3 años comenté que el litio es, en términos de la línea evolutiva del ser humano, tan importante como el fuego lo fue para transformar al Homo erectus en el Homo sapiens. El fuego sirvió para modificar la composición ósea del ser humano y evolucionarlo. El litio, hoy, el litio será el instrumento, igual que las tierras raras y los minerales estratégicos, la fuente más importante para la generación y transición de la energía en nuestro país y en el mundo. Felicidades al presidente por lograr primero la creación del ente público Litio para México el 18 de abril del 2022, 18 de abril, como un 18 de marzo de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas rescata la infraestructura petrolera de nuestro país de manos extranjeras. Y el 18 de febrero de este año, otro acto nacionalista, heroico y patriótico se llevó a cabo con la recuperación y puesta en salvaguarda de 250,000 hectáreas, donde hay el yacimiento más grande de litio del planeta, probablemente en Sonora, y ponerlo a disposición de la Secretaría de Energía para su resguardo. El ente público Litio para México, organismo público descentralizado, será en los próximos años tan importante como ha sido Pemex, pese a la corrupción. El organismo público descentralizado, Carlos, Litio para México, creado el 18 de abril del 2022, será tan importante como lo fue la creación de la Comisión Federal de Electricidad o el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por eso es que reconocemos la visión nacionalista del presidente Andrés Manuel López Obrador. El litio, con el litio, lo dije la semana pasada, podemos pagar la deuda externa. México tiene tanto litio como petróleo Kuwait. México podría poseer 4.5 veces el valor de la deuda externa en litio. Por eso propuse desde el año pasado la creación de los fondos soberanos como instrumento para que los rendimientos de los próximos 20 años, de los rendimientos del aprovechamiento del litio, una parte se vaya a esos fondos soberanos y desde ahí logremos consolidar la estabilización del peso frente al dólar y logremos hacer la amortización para el pago de la deuda. Ese es el propósito. Como cualquier nación del mundo, que nuestros recursos naturales sean aprovechados, primero para México, primero para garantizar los derechos humanos de las personas, derecho humano a la vida, a la salud, a la educación y a una vida digna. Ese es el comentario que le hago a Carlos y que le hago a todas y todos los amigos de los medios de comunicación.
Finalmente, presidente, le pregunta Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Él escribe: al 2018 había 819 plantas abandonadas o sin operar, las que representaban el 24% de las plantas de tratamiento de aguas residuales a nivel nacional. ¿Qué nos puede decir sobre las concesiones de agua que se han entregado de manera irregular? He estado en contacto con Conagua. Conagua tiene una función de revisión del aprovechamiento del agua y también he estado en comunicación con el secretario de Agricultura y la secretaria del Medio Ambiente. Es necesario fortalecer esfuerzos en el ámbito estatal y en los ámbitos municipales, principalmente en las 100 ciudades de nuestro país. Uno de los principales problemas diagnóstico científico que conocemos es el hecho de que el 60% del agua que se extrae de los pozos hacia las ciudades, hacia los centros de población, se pierde en la red de distribución de agua. Es decir, hay redes de distribución de agua que por la orografía no aguantan su antigüedad para el bombeo y el rebombeo. Tenemos autoridades federales, estatales y municipales del Poder Ejecutivo que invertir en la rehabilitación de las redes de distribución y limpieza de los pozos de uso doméstico en los centros de población. Las plantas de tratamiento de agua deben de modernizarse para el aprovechamiento máximo de sus capacidades. Lamentablemente, también la corrupción significó la construcción de plantas de tratamiento de agua con tecnología obsoleta que hoy el gobierno tiene que ir transformando para utilizar tecnología más económica, más eficaz, con menor consumo de energía eléctrica. Y finalmente les diría que el tema integral del aprovechamiento del agua tiene que ser visto de manera ecléctica, exactamente. Tiene que atenderse la explotación, el aprovechamiento de los recursos hídricos pluviales, de los recursos públicos pluviales y de los recursos hídricos subterráneos y de los recursos hídricos que hay en las zonas marítimas y en los océanos. Es un tema integral que requiere de la participación de los 3 órdenes de gobierno. Nuestra obligación es proveer recursos, aprobar desde el Senado más recursos para que los diputados, las diputadas destinen bajo un presupuesto integral recursos para atender los temas de seguridad, los temas de salud y los temas de orden prioritario, como es los temas del agua. Así es que nosotros vamos a seguir insistiendo en las prioridades de la distribución presupuestal que tienen que hacer las y los legisladores de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. A usted, presidente, muchísimas gracias. Buenas tardes.